Buen día para todos, mi nombre es Camila Copaván y el de mi compañera Angie Ramírez. El día de hoy hablaremos sobre dos temas sumamente importantes en el campo de la lingüística, la denotación y la connotación. Para ello retomaremos rápidamente algunos conceptos de signo lingüístico, del cual parten significado y significante. Seguido de esto, sentido y referencia, sintagma y paradigma, para finalmente introducirnos en la denotación. El uso de los signos es algo natural e inherente en los individuos de la especie humana. Tenemos la capacidad de simbolizar nuestra realidad y de comunicarnos a través de dicha simbolización. Es por esto que es importante remitirnos al concepto de signo lingüístico. Para ello tomaremos el concepto brindado por Ferdinand de Saussure. Para Ferdinand de Saussure, el signo es una unidad lingüística vista como una entidad psíquica de dos caras. Estas dos caras, el significado y el significante, donde el significante es aquella huella acústica, física y o material que podemos percibir a través de los sentidos. Es aquello que podemos oír cuando hablamos o lo que vemos cuando leemos. Por otro lado, el significado es el concepto, la imagen mental o la idea evocada por quien percibe el significante. A continuación les voy a contar un poco sobre lo que es el significado, sentido y referencia desde la perspectiva de un personaje muy importante llamado Gottlob Frege. Aquí van a conocer la distinción entre lo que es sentido y referencia, igualmente van a conocer términos como objeto y función, y también lo que es el significatio y suppositio. Igualmente les voy a plantear unos ejemplos que les van a ayudar a entender un poco más la postura fregiana. Para empezar, quiero mencionar un poco o contextualizarlo sobre quién fue Gottlob Frege. Él nació en 1848 y murió en 1925. Él fue un profesor de matemáticas, fundador de la lógica moderna y uno de los pensadores que más contribuyó a conformar la filosofía del siglo XX. Su primera obra sobre lógica matemática le hacen pues merecedor del nombre de fundador de esta disciplina, pero su obra más importante fue estructura de conceptos, conceptografía o ideología. En este caso, en esta obra, Frege presenta la deducción como sistema formal de la lógica de enunciados y en ella desarrolla conceptos y métodos fundamentales de la lógica de enunciados y predicados. Aquí decimos que la contribución más importante que hizo fue la introducción a los cuantificadores. Frege afirma que todo lo que hay es objeto o es función. Él hace referencia entonces a estas dos categorías. Allí indica que un objeto es, por ejemplo, una silla o una mesa, pero también lo verdadero, lo falso, así como los números. Ahora bien, dice que, por ejemplo, la raíz cuadrada de o más alto que y la implicación son ejemplos de lo que él conoce como funciones. Menciona también que a los objetos les corresponde lingüísticamente un nombre o expresión de objeto o expresión saturada y a las funciones una expresión de función o la expresión no saturada. Acá tenemos un ejemplo que es París, es un nombre, mientras que si decimos la capital de Francia, ya es una expresión de función no saturada. Menciona también que el sentido y la referencia es una expresión que aparece expuesta por primera vez en Frege, 1892. Sin embargo, se habla de un antecedente en la distinción entre significatio y suppositio expuesta en la Edad Media. Esta distinción fue establecida por primera vez por Guillermo de Sherwood en sus introducciones in Logicam, y allí se encuentra, pues de hecho, más elaborada en Samulae Logicales de Pedro Hispano. En este orden de ideas, podemos resumir la definición de ambas nociones diciendo que el significatio indica la relación entre el significante o el signo y el significado conceptual de una palabra, mientras que suppositio indica la relación entre el significante y el referente. Igualmente, la distinción medieval entre significatio y suppositio refleja
de algún momento la distinción entre intención o connotación y extensión o denotación, pero eso es algo de lo que les hablaremos más adelante. Decimos también que los conceptos son una clase de funciones. El objeto al que se refieren es lo que Frege conoce como la referencia, mientras que al modo de referirse él lo llama el sentido. Aquí decimos que los nombres poseen sentido y referencia. Ponemos un ejemplo, 3 expresiones distintas. Venus, la segunda el lucero del alba, la tercera la estrella de la mañana. Son 3 maneras distintas de referirse a lo mismo o de aludir a lo mismo. Tienen la misma referencia que es el planeta Venus. Sin embargo, los 3 guardan un distinto sentido. Para los enunciados, su referencia o su significado es su valor de verdad y el sentido es la idea que ellos encierran. En el artículo publicado por Frege en 1892, cuyo nombre no voy a mencionar por cuestiones de pronunciación, pero que ha sido traducido como sobresentido y referencia, parte de un planteamiento y un análisis que él llama paradoja de la identidad, que consiste en preguntarse si es lo mismo decir estos dos enunciados o por el contrario en qué difieren. Les voy a comentar entonces. Acá voy a plantear 2 ejemplos. El primero es y igual a x, que quiere decir y es idéntico a x, y en el segundo x igual a x, que se refiere a x es idéntico a x. Al principio podemos identificar la diferencia entre los 2 enunciados. La primera identidad, si decimos que es verdadera, aporta una información. La segunda, por el contrario, no aportaría ninguna afirmación y es tautológica. Entonces decimos que la primera es una verdad empírica, mientras que la segunda es una verdad necesaria por tautológica. Antes de pasar al segundo ejemplo, les recuerdo que Frege denomina referencia a la cosa designada por la expresión y denomina sentido a la manera de designar a esa cosa, o al modo de darse la referencia. Decimos entonces que la referencia es una palabra es el objeto que designa, mientras que su sentido es lo que expresa y la forma de expresarlo. Continuamos con el segundo ejemplo, en el que Frege plantea también la paradoja de la identidad. Allí vemos que dice, Aristóteles fue el preceptor de Alejandro Magno, como enunciado número 1. Enunciado número 2, Aristóteles fue el autor de la Ética a Nicómaco. Enunciado número 3, el preceptor de Alejandro Magno fue el autor de la Ética a Nicómano. Acá se obtiene el enunciado tautológico. Y la número 4, el autor de la Ética a Nicómaco fue el autor de la Ética a Nicómaco. En este caso, como por ejemplo el autor de la Ética a Nicómaco y el preceptor de Alejandro Magno, cualquiera de ellos puede sustituir al otro en una oración sin que la verdad de éste varíe, como en el ejemplo que les acabo de indicar. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en cuanto al valor de verdad en los enunciados 2? Aristóteles fue el autor de la Ética a Nicómaco, y 4, en este caso no sería ninguna. Ahora, en cuanto a su significado, tanto el enunciado 2 como el enunciado 4 hacen referencia al mismo individuo histórico que es Aristóteles, como autor de una determinada obra, la cual se llama la Ética a Nicómaco. Sin embargo, mientras que el enunciado número 2 ofrece información, el enunciado número 4 es un enunciado tautológico que no aporta información alguna o específica. Frege igualmente plantea que el sentido es una condición necesaria para que las expresiones del lenguaje tengan referencia, pero indica que no es una condición suficiente, ya que una expresión puede poseer sentido, pero al mismo tiempo carecer de referencia. Por ejemplo, nos plantea una frase que es el 10º planeta del sistema solar. En este caso, consideramos que este ejemplo no tiene un referente, puesto que no se trata de un objeto existente. Y para que tenga referencia,
o carezca de ella en este caso, debe denotar un objeto o no. Entonces, concluimos que si tiene referente, debe denotar un objeto real. Y entiéndase por real no solo lo material, sino también abstracciones como números o libertad. Frege también nos habla de lo que es verdadero o falso. Nos pone un ejemplo. Si una oración enunciativa tiene como sujeto un término referencial, podría considerarse verdadera o falsa. Sin embargo, si un enunciado tiene un sujeto sin referente, a pesar de que sea gramaticalmente correcto, este no será ni verdadero ni falso. Por lo tanto, una oración enunciativa cuyo sujeto no tenga referente tampoco tendrá referencia, que es lo que se conoce como una oración asignificativa. También nos habla de los enunciados declarativos. En el caso anterior, ponemos un ejemplo. La profesora orienta semiótica. Esta es una oración declarativa, puesto que tenemos el referente, que es la profesora, y podemos decir que es declarativa porque se puede verificar, se puede indicar si es verdadero o falso. En este caso, seamos más puntuales, la profesora Andrea orienta semiótica. En este caso, entonces pasaríamos a verificar si esto es verdadero o es falso. Sin embargo, cuando hablamos de un enunciado declarativo, utilizamos expresiones como la profesora piensa que da clases. En este caso, si utilizamos palabras como piensa o cree, no sabríamos exactamente cómo verificar esta situación, puesto que se trata de un pensamiento, lo cual es imposible verificar si es correcto o no, o verdadero o falso. Esta idea la soporta un autor que se llama Bertrand Russell, quien indica que oraciones cuyo verbo principal sea un verbo de creencia u opinión, o también de percepción, son enunciados de actitud proposicional y cuentan como un buen ejemplo de la necesidad de distinguir entre el sentido y referencia de los términos que en ella aparecen. Aquí también plantean lo que son las oraciones imperativas, las cuales no pueden ser ni verdaderas ni falsas. Y también se plantean ejemplos como Copérnico creía que las órbitas de los planetas son circulares. En cuanto a la oración, Frege se pregunta también por su sentido y referencia. Hay oraciones cuyo sujeto carece de referencia, pero esto no nos impide saber qué es lo que quieren decir, porque tienen un sentido. El sentido de una oración es el pensamiento que expresa, entendiendo por pensamiento no la actividad subjetiva de pensar, sino su contenido objetivo, que es apto para ser propiedad común de muchos. La referencia de una oración es su valor veritativo. Todas las oraciones verdaderas tienen una misma referencia, que es la verdad, y las oraciones falsas tienen como referencia la falsedad. En este caso también hablamos de la estructura significativa de los enunciados del estilo directo e indirecto. Para Frege, la referencia de un enunciado en estilo directo es otro enunciado, mientras que en un estilo indirecto el enunciado se refiere a un pensamiento. Lo voy a plantear con unos ejemplos. Ejemplo número 1. Me preguntó, ¿qué quiere usted? En este caso la referencia es el enunciado que se hizo en su momento y el sentido es el pensamiento que acompaña a este enunciado. Ejemplo número 2. Pienso que podría hacerlo de este modo. En este caso la referencia es el pensamiento y el sentido es el sentido de las palabras que lo componen. Finalizando su ensayo, Frege retoma la paradoja de la identidad, la que habíamos planteado en un principio, que era y es igual a x, la cual difería de x es igual a x, y la resuelve. Expresan pensamientos distintos según él, en tanto que x y y, aunque tengan la misma diferencia, tienen sentidos distintos. Esto es lo que Frege llama como la diferencia en el valor cognoscitivo. Igualmente se refiere a que una afirmación tautológica o analítica no añade conocimiento, mientras que una sintética o empírica sí, que es lo mismo que les planteaba en el ejemplo de Aristóteles, en el que
Obtenemos un enunciado tautológico, como es el preceptor de Alejandro Magno fue el autor de la Ética a Nicómaco. Ahora continuaremos con sintagma y paradigma. Para Ferdinand de Saussure, las relaciones que unen los términos lingüísticos pueden desarrollarse sobre dos planos, cada uno de los cuales genera sus propios valores, el sintagma y el paradigma. En el primero, en el sintagma, es una conformación de elementos copresentes de forma lineal. Dos elementos no pueden ser pronunciados al mismo tiempo y el valor de cada término dependerá de su oposición al que le sigue y al que le precede. Por otro lado, en cuanto al paradigma, podemos verificar que durante el discurso en nuestra mente realizamos asociaciones que pueden ser reflejadas según criterios de semejanza u oposición. Dicha asociación se realiza a partir de un elemento presente en el discurso con otros elementos ausentes que tengan una analogía en el significado o en el significado. Teniendo claridad de estos conceptos, continuaremos con la denotación y la connotación. Para ello, comenzaremos por decir que toda palabra tiene dos significados posibles, el significado denotativo y el significado connotativo. Cuando hablamos del primero, del significado denotativo, estamos haciendo referencia al significado objetivo y literal que tiene una palabra que designa una realidad con la que está de acuerdo toda una comunidad lingüística. Es un consenso entre una comunidad lingüística. Estos significados son usualmente encontrados en diccionarios o en enciclopedias, ya que son los significados oficiales. Por otro lado, el significado connotativo es un significado subjetivo, un conjunto de valores subjetivos e individuales que añade una persona de acuerdo a unas variables como contexto, ideología, situación lingüística, entorno social, sentimientos. Esta cantidad de valores pueden ser negativos y positivos, ya son variables que dependen de cada sujeto. Para tener más claridad sobre estos dos conceptos, a continuación vamos a verificar algunos ejemplos. En el primero encontramos la palabra corazón, en donde su significado denotativo, su significado literal, el significado que podemos encontrar en el diccionario es que el corazón es un órgano muscular que bombea sangre. En cuanto a su significado connotación, para alguna persona el corazón es significado de amor, de dolor o enfermedad. En el siguiente ejemplo tenemos la palabra paloma, en donde su significado literal se dice que la paloma es un animal perteneciente al grupo de las aves. En cuanto a su significado connotativo, podemos referirlo como un símbolo de paz. El siguiente ejemplo, el sol, que en su significado que podemos encontrar en algún diccionario es que es un cuerpo celeste perteneciente a las estrellas. En cuanto al significado connotativo, para algunos puede significar calor, afecto, vacaciones o una persona especial. Y finalmente tenemos el ejemplo de la palabra avión, que en su significado denotativo es una aeronave con alas propulsada que sirve para el transporte. Ya en su significado connotativo, por ejemplo, para un militar puede ser una herramienta de guerra, para alguien más puede significar viaje, reencuentro, para el piloto puede significar trabajo. Es entonces que podemos ver que la denotación nos brinda un significado inmediato, alude directamente al objeto referido, corresponde a la primera definición que encontramos en el diccionario, como en este ejemplo de la paloma, paloma con palma de olivo, tipo de ave común, nos da el significado directo que podemos encontrar en un diccionario. Por otro lado, con la connotación ya implica una interpretación del individuo, remite a otras ideas o evocaciones no presentes directamente en la denotación, tiene que ver con las experiencias, pasa por un bagaje cultural común
y se da por el contexto de la persona. Por eso en este caso la paloma para alguien más puede significar paz. La connotación no se limitan simplemente al lenguaje verbal, de igual forma podemos identificar significados denotativos y significados connotativos en el lenguaje no verbal, en la parte visual por medio de imágenes. De igual forma podemos encontrar la connotación regularmente en textos literarios como la poesía. En este caso tenemos dos textos en los cuales tenemos los mismos términos ríos y mares, pero en cada uno tienen un significado o adquieren un significado diferente. En el primero tenemos un texto científico titulado El océano y sus recursos, escrito por Juan Luis Cifuentes. En este caso, los ríos y mares adquieren un significado denotativo, son utilizados de una forma denotativa, no adquieren un significado diferente, tienen su significado natural. En este caso vamos a realizar la lectura. Las lluvias siguieron cayendo de modo torrencial por cientos de años, y los terrenos bajos, las cuencas y las hondonadas se llenaron de agua, formando así los océanos. Y los ríos empezaron a correr caudalosamente entre las montañas, llegando a los mares primitivos, acarreando nuevas sustancias como sales y minerales, hasta alcanzar su salinidad característica. Acá podemos verificar nuevamente que los términos ríos y mares tienen su significado denotativo, un significado que podríamos encontrar en un diccionario. Por otro lado, tenemos un fragmento del libro Coplas a la muerte de su padre, escrito por Jorge Manrique, en donde podemos verificar los mismos términos ríos y mar, pero esta vez adquieren un significado connotativo. Vamos a realizar la lectura. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, los que viven por sus manos y los ricos. Aquí podemos verificar que se realiza una comparación en donde los ríos son la vida y el mar es el morir. Estamos realizando un juego de comparación, se establece un juego connotativo, una relación entre un término real y un término conceptual. Aquí estas palabras ya no tienen un significado que podríamos encontrar directamente en un diccionario, sino adquieren otro significado, ya verificando pues el contexto.